Buenas noches, amigas y amigos de la Mula Televisión, bienvenidos a Conducta Impropia, el programa Maricuti de este portal de Resistencia Ciudadana. Soy Gio Infante y como todos los martes a las 10 de la noche, los acompaño en una aventura por el itinerario, por el camino, a veces largo, a veces tortuoso, a veces alegre, que recorremos en la lucha de los derechos de lesbianas, travestis, gays y bisexuales. Esta ha sido una semana de contradicciones. Recordarán ustedes que hace poco más de un mes, un amigo de esta casa, Marco Rodríguez, periodista abiertamente gay, productor de Panamericana Televisión, fue agredido intentaron agredirlo, en realidad no llegaron a agredirlo, felizmente, un grupo de homofóbicos en Miraflores a la salida de la discoteca, y el serenazgo le negó el auxilio. Marcos, evidentemente, como cualquier persona con dos dedos de frente, lo que hizo fue solicitar a las organizaciones de activistas como el MOL que veamos por su caso, ¿no? Obviamente, que es lo que nos corresponde hacer además, ¿no? Hicimos la denuncia, se hizo público el caso, cruzamos algunas cartas para saber en qué estado estaba, patatín patatán. Sin embargo, Marcos en ese contexto dijo un par de cosas que nos parecían particularmente interesantes y las vamos a recordar. Quiero pedir públicamente que la gente me apoye en el sentido de que si tiene algún tipo de denuncia o algo o algún caso que le parezca también del mismo tipo, lo haga público. La gente de mi programa me va a ayudar a que esto salga adelante. Lo voy a hacer con la gente con la que trabajo en Miraflores también, apoyo a una estética, porque finalmente trabajamos ahí, vivimos ahí. Es un justo que yo me mueva por todo el día y ahora lo tengo que hacer en carro, cuando yo toda la vida he caminado por las calles de Miraflores, pero ahora tengo miedo. Y me da miedo porque me da más miedo saber de que si algo me pasa no puedo acudir a su sereno, porque de repente no va a tomar mi denuncia en serio, o de repente no va a reaccionar de la manera que yo crea conveniente, porque de repente me ha lesionado cosas, como el señor Pérez me dijo públicamente. Bueno, Marcos alentaba a las personas a que denuncien si es que sufrían algún tipo de acto homofóbico. Sin embargo, parece que se olvidó de todo lo que sucedió hace un mes y hace una semana más o menos publicó una columna en la página web de La Tía Turbia, es una página web de ambiente muy visitada, probablemente la más visitada, y Marcos empezaba a señalar que él no estaba de acuerdo con lo que levantábamos los activistas porque muchas veces exagerábamos, ¿no? Y denunciábamos como discriminación cosas que él consideraba que no eran discriminación, ¿no? Muchos cuestionamos públicamente ese artículo y él respondió este domingo con otro artículo que decía que él en realidad ya tenía los huevos para decir lo que nadie decía y que además a él no le interesaba ninguna lucha por la igualación de derechos, sino más bien ganarse el respeto de las personas. Bueno, nos parece... ¿qué puedo decir? Cuestionable mínimamente, ¿no? Porque, digamos, el respeto no se gana, el respeto es inherente. O si no, también podríamos decir que Marcos no se ganó el suficiente respeto, porque si no, no hubieran intentado sacar del ancho en una calle de Miraflores, o el serenazgo no le hubiera negado el auxilio, ¿no? Cositas como para pensar y repensar lo que muchas veces decimos, repetimos, porque finalmente el ser gay no nos exime de ser conservadores o de no tener una mirada muy clara en relación a la defensa de nuestros derechos, ¿no?
esto no es lo único que pasó en la semana. Comentarios como el de Marcos no fueron los únicos comentarios homofóbicos que encontramos. Hubo hace algunos días en el set de Amor, Amor, Amor una casi guerra campal entre las guachiturras y las culisueltas. Yo la verdad no tenía ni idea hasta hace 1 o 2 días. ¿Y por qué es importante que sepamos este caso? Veamos el video. Chica, chica, chica. ¡Ey! ¡Vámonos al corte! Tiene menos culo que yo. ¡Basta, basta! ¡Oye! ¡Corte! Hombre, ¿sí o no? Ricardo Machón, por eso le dije. ¿Cómo era? Sí. O sea, tengo tu opinión, parece que... Tienen que averiguarlo, tienen que averiguarlo. Sean femeninas, no machonas. O sea, las guachiturras no están conformes con utilizar el argumento transfóbico como ataque, ¿no? Es decir, con utilizar el asunto de machón, cara de hombre, que obviamente es un ataque transfóbico, sino que además se preocupan por cuidar la feminidad de todas las mujeres peruanas, ¿no? Y les indican cómo es que tienen que ser femeninas y no machonas. Francamente, por favor, o sea, francamente, no sean guachiturras, por favor, no jodan. O sea, ¿qué es lo que tenemos en este contexto? Comentarios que nos dicen que tenemos que ganarnos el respeto para que no nos agredan y todo el tema, generan justamente razonamientos de ese tipo. Hay algo que no hemos logrado ver en el video, pero si buscan en YouTube van a encontrar un video muchísimo más amplio, es cuál fue la reacción de las argentinas, de las culisueltas, cuando se enteraron, o cuando se hizo público, mejor dicho, que uno de sus integrantes era transexual. Y ellos dijeron, bueno, pero es una miembro más del grupo, es una mujer más para nosotras, chambeamos con ella, estamos contentísimas y punto, ¿no? Mientras teníamos esa reacción recontra favorable, progre, y además lo que deberíamos aspirar en el cotidiano de la convivencia democrática, esto desde las guachiturras desde las culisueltas argentinas, que es lo que hacían las guachiturras peruanas, lanzar homofobia, lanzar transfobia y cuidar la feminidad clásica, ¿no? Esa feminidad clásica que está presente en unos cuadernos que está empezando a vender la editorial Stanford. Unos cuadernos que podemos ver en pantalla en ese momento, que le enseñan a las niñas de escolar cuáles son los 5 pasos para tener la figura perfecta, para que las demás envidien su hogar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que está haciendo Stanford es adoctrinar a las niñas para que aspiren a ser, las princesas a las cuales un príncipe tiene que salvar, y adicionalmente para que tengan que ser o encajar en un modelo de belleza tradicional. Y esto es una forma de violencia. Esto es una forma de seguir perpetuando el machismo y la misoginia, de seguirle diciendo a las mujeres que solamente sirven como objetos bonitos, ¿no? Esos mismos mensajes son los que nos da, por ejemplo, una portada de Ajá de esta semana, que tuvo como protagonista al padre Maritín, uno de los personajes de Carlos Álvarez, ¿no? La portada constituye además una suerte de resumen del mal gusto y de la homofobia tan clásica, tan tradicional, a la que nos tiene acostumbrados Carlos Álvarez. Y en la parte inferior tenemos a una vedette que defiende la masculinidad de una de sus exparejas, que no sé quién diablos será. En eso se ha convertido nuestra prensa, que es en buena parte el reflejo de lo que somos como sociedad, de lo que nos hemos convertido o de lo que tememos ser. Es contradictorio además que, por ejemplo, el protagonista de esta portada homofóbica de Ajá, Carlos Álvarez, haya grabado, por ejemplo, un video de supuesto soporte y solidaridad para una campaña contra el bullying homofóbico llamada Todo Mejora. No creo que a Dan Savage, fundador de esta iniciativa en Estados Unidos, le hubiera gustado mucho tener un homofóbico dando mensajes migajas
contra la homofobia. En fin, eso no es todo lo que ha sucedido durante la última semana. Hay una revelación que han hecho nuestros amigos de Promsets y luego de la pausa regresamos con Beatriz Ramírez para saber más del diplomado homofóbico que ofrecen los evangélicos conservadores con el respaldo de nada más y nada menos que la Universidad Mayor de San Marcos. Ya volvemos. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. ¿Por qué veo el vicio? No vale decir porque me gusta. Me gusta el vicio porque es lo único, probablemente la única actividad en la vida en la que le pones real interés. Depende de qué vicio. Me gusta porque mediante el hilo conductor de la música podemos tocar diferentes temas, ver diferentes aficiones y conocer personas que difícilmente conoceremos en la televisión abierta. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¿Por qué veo el vicio? No veo el vicio, porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes. Porque todos tenemos un vicio, pues hay algo, no sé, pues que nos relaja en eso, ¿no? ¿Pero ves el vicio? Bueno, y ahora resulta que la curación de la terrible enfermedad de la homosexualidad no es algo que quede única y exclusivamente en los templos más recalcitrantes de nuestra ciudad. No, no, no. Ahora es también parte de un diplomado que cuenta con el respaldo de la Universidad Mayor de San Marcos. Y esta es la revelación de la última investigación que ha hecho Promsets con la red peruana TLGB, y está con nosotros Beatriz Ramírez, abogada de Promsets. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas noches para todas y todos tus televidentes. Querida, yo aún no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible
que tengamos que una de las universidades más prestigiosas del país tenga un convenio que es utilizado para dar respaldo a un diplomado totalmente acientífico y que además viola buena parte del ordenamiento legal del país. Mira, es bien interesante porque este diplomado tiene su anclaje en el CREO, que es un centro, digamos, de inspiración evangélica. El Centro de Rehabilitación de Homosexuales. Exacto. Que conduce nuestra amiga Marielena Matos. A quien le enviamos muchos saludos y que esperamos muy pronto sea detenida por la policía, investigada y termine presa. Bueno, en este centro, en el CREO, digamos, se parte de la idea que lamentablemente muchas personas comparten de que la homosexualidad es una enfermedad. Y como es una enfermedad, hay que buscar, digamos, la forma de reparar. Entonces, el CREO ofrece terapias grupales e individuales para que las personas, digamos, puedan, en su concepto totalmente científico, tú lo has dicho, dejar de ser homosexuales. Y esta señora que preside el CREO, que es la directora del CREO, tiene también una institución que se llama ESCONFA, que es Escuela de Consejería Familiar, que es la que ofrece el diplomado. Y entonces ellos anuncian en su página web, ESCONFA, que pues, digamos, cualquiera de tus televidentes puede revisar. Ofrecen, es esconfaperú.com. Exactamente. En esa página ellos ofrecen un diplomado, en teoría para ser una consejera o un consejero familiar y de derecho familiar, ¿no? Y entre los módulos de capacitación ofrecen este módulo, en teoría, para revertir, literalmente, si no me equivoco, aversiones sexuales le llaman, ¿no? Entonces ahí ponen, digamos, a la homosexualidad como lo que ellos entienden como una, digamos, desviación, ¿no? Porque así lo llaman, aversiones, desviaciones. Y ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que tú dices? Que ellos dicen ahí que cuentan con el respaldo de un taller jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además ofrecen que al terminar el curso uno puede pagar una certificación y obtener un certificado con los sellos del Ministerio de Educación. Entonces, claro, a nosotras y a nosotros como comunidad que trabaja por los derechos de las personas del LGBTI nos llama mucho la atención que, digamos, esta visión que no tiene ningún respaldo científico desde hace más de 3 décadas pueda decir que cuenta, porque así lo anuncian al menos, vamos a ver si es verdad, que cuentan con un respaldo de un taller de la Facultad de Derecho y además que te otorgan un diplomado, digamos, sellado por el Ministerio de Educación. Claro, nosotros hemos estado investigando, por ejemplo, y encontramos que ESCONFA efectivamente tendría, de acuerdo a su reconocimiento como institución educativa. Ahora, lo que más me aterra es que estos diplomados se venden como algo muy polite y que a primera vista no tendría nada que ver con la reparación de la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los módulos que es sobre los conflictos familiares, infidelidad. Se analiza, por ejemplo, en conflictos familiares a las madres solteras, la infidelidad conyugal, el divorcio, entre otros temas, ¿no? Obviamente para ellos la maternidad autónoma de un hombre es algo terrible, traumático, que debiera ser también tratado, ¿no? Exactamente, hay una visión, digamos, bien particular, ¿no? Entonces, tienen una visión acerca de lo que debería ser la familia, obviamente está anclado en un modelo de familia, no entiende que en realidad ahora uno debería hablar de las familias, digamos, todos valoramos las familias, comunidades de socialización, pero hay las familias, diferentes tipos de familia, y ellos manejan una, o ellos y ellas manejan una sola visión, y lo más terrible es que en realidad señalan que la homosexualidad es una enfermedad, es más, hablan, digamos, en términos bastante despectivos de lo que hoy en día se reconoce como el derecho humano a tu orientación sexual o a tu identidad de género. Entonces hay como un desfase entre el estándar internacional y lo que ellos consideran como una aberración. Y lo terrible es que te ofrezcan una certificación sellada por el Ministerio de Salud y usando el nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para respaldar un marco que en realidad no se sostiene hoy en día. Nadie seriamente, salvo por sus creencias religiosas, podría afirmar una cosa así. Y entonces a nosotros sí nos parece que en el ámbito de lo público hay que discutir qué es lo que respalda el Ministerio de Educación, sobre qué ofrece una certificación y qué es lo que eventualmente se estaría haciendo con el logo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La República, que sacó, digamos, en primicia esta información, llamó, entiendo, al decano, al doctor Juan Morales Godo, que es el decano de la Facultad de Derecho, y él señaló que iba a iniciar un proceso de investigación porque señalaba que desconocía una cosa semejante, que él era totalmente ajeno, es más que le parecía
digamos que estaba en principio mal que se usara el nombre de la universidad para fomentar un tipo de programa de capacitación, entre comillas, como el que se anuncia en Esconfa, ¿no? Pero en resumen dicen que no saben nada. Es mi logo, pero no sé nada. Claro, ellos dicen, en todo caso, que se trataría de un uso indebido y que por eso van a tratar de hacer una investigación, claro, ¿no? Ahora, sin embargo, ya la existencia de un diplomado de ese tipo nos pone ante un escenario terrible, ¿no? Porque esto lo que se está documentando en este momento es finalmente una práctica de la que ya sabíamos hace varios años. Creo lleva muchos años además ofreciendo no solamente ese entrenamiento para terapeutas, sino ya la implementación incluso de esas terapias de reconversión para ex gays y lesbianas y todo el cuento. Pero legalmente, ¿qué se puede hacer ante estos casos? Mira, es bien interesante porque en la experiencia comparada en Ecuador, digamos, toda esta iniciativa nació porque Ecuador, entendemos que el Ministerio de Salud decidió hacer una intervención sobre estos llamados centros de rehabilitación en general, que además ofrecen terapias reparativas, ¿no? En el entendido que es cierto que no solo no son buenos para la salud, o sea, es mentira que te curan de la homosexualidad, obvio. Ya, eso es mentira, pero o sea, lo que sí es verdad es que te hacen daño, porque lo que crean es sentimientos de culpa, sentimientos de aversión, de que la gente no se acepte a sí misma como es, y lo que puede reforzar son ideas suicidas. Es decir, lejos de estabilizar tu salud mental, lo que hace es empeorar tu salud mental y conlleva, digamos, claro, un daño a la integridad física y mental de las personas, ¿no? Exacto, y además hay que recordar que todas las instituciones científicas mínimamente serias no solamente han considerado ya hace varios años que la homosexualidad no es una enfermedad y que por lo tanto no se puede tratar, no se puede curar ni nada por el estilo, sino que incluso han empezado a pronunciarse desde el año 2006 más o menos. Tienen pronunciamientos explícitos en contra de cualquier tipo de terapia de supuesta curación, ¿no? Que en el caso de Creo y de Esconfa son las teoterapias, ¿no? Te curo rezando la Biblia, rezando el rosario y lo que tú has dicho es súper importante, digamos, para ver qué rol debería tener el Estado, ¿no? Porque si ya tú no solo pruebas que esto no es efectivo, digamos, tú puedes decir a alguien que lo quiere intentar que lo intente, pero si tú dices, estos centros ofrecen una terapia que ya la Organización Mundial de la Salud ha probado que es dañina, o sea, no solo que no sirve, sino que es dañina, que daña a las personas. Si el Estado respalda eso, estaría respaldando una actividad que se sabe ya de forma científica en los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que es dañina para las personas, ¿no? Y entonces uno diría, el Perú todo el mundo tiene derecho, todas las personas, mujeres y hombres tenemos derecho a la salud, que incluye no solo la salud física, sino la salud mental. Y entonces, si hay un centro que no cuenta con una fiscalización, que ofrece ese tipo de terapias que además dañan, el Ministerio de Salud debería ejercer un rol rector, ¿no? Está lamentablemente en el tapete el rol del Ministerio respecto de los llamados centros de rehabilitación, ¿no es cierto? Los que son para recuperación de adicciones, y se ve como hay una falta de control del Estado de estos centros. Es más, recién en el nuevo reglamento el Estado está diciendo explícitamente que ni exadictos, ni pastores o religiosos pueden comandar esos centros de rehabilitación de la drogadicción o el alcoholismo. Yo creo que las noticias penosas que han pasado de digamos, eventos trágicos han puesto de relieve que el Estado no controla estos centros, ¿no? Es cierto que Creo no es un centro de internamiento, es un centro, opera como un centro de consejería, o sea, digamos, no es un centro de internamiento, y la investigación que se ha hecho desde Pronsex hizo también llamados a diferentes centros que ofrecen internamiento para ver si ofrecían la famosa terapia de reparación, y la mayoría dijo que no, salvo la mayoría, porque se llamaron 15 y solo uno respondió que eventualmente sí podía ayudar, pero no dijo propiamente reparar, podía ayudar. Uno dijo que sí podía ayudar a que la persona se acepte. Entonces, digamos, en teoría, el discurso, según el muestreo, que es pequeño, porque además como uno no tiene un registro de centros de rehabilitación, ni el Estado lo tiene. Ni el Estado lo tiene, uno no tiene forma de saber qué tan anclada es esa idea más allá de Creo, digamos, en otros centros que tan presente está. Pero más allá de eso, yo creo que el Ministerio de Salud tiene una deuda con todas y con todos, porque estos centros, yo creo que las tragedias nos han demostrado que han funcionado al margen de la acción estatal, al margen del control estatal, y que el Estado debiera mirar qué profesionales ofrecen, qué terapias se ofrecen, y dentro de ellas, por supuesto, descartar que se avalen terapias, entre comillas, reparativas. Ahora, ¿recuerdas el nombre de este centro que
decía que tal vez quizás podía eventualmente curarnos. No, realmente no. En el Aunque, informe está la información de perfecto, los 15. lo buscaré porque incluso se me ocurre que podríamos intentar con nuestras cámaras ir para que me curen. O para que curen a nuestro operador, ya que como a él no lo conocen y las cámaras no lo enfocan. Sí, o sea, yo creo que hay todavía todo un trabajo por hacer de mirar. Exacto, pero que además tiene que ver con cómo ya desde el Estado se piensa la salud mental, porque que existe un diplomado que incluye contenido homofóbico, se vincula también a que hay una demanda de gente que obviamente quiere recibir ese diplomado para curarnos, y que hay gente que sí, pues, está en una situación tal en la que los medios, la sociedad, todo el mundo le dice que es basura, que no vale, que no sirve, etcétera, 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 que efectivamente necesita una chance y dicen, bueno, ya, no quiero que me sigan insultando y qué sé yo, quiero que me curen, que me hagan algo. Sí, ¿no? yo creo además que hay que hacer explícito que este programa de formación, digamos, toda esta metodología que tiene el CREO está anclada a una determinada visión religiosa, eso es innegable, ¿no? Porque además, como tú decías, ellos y ellas hablan de una teoterapia, digamos, hay una forma de mirar, digamos, que tiene un anclaje religioso que, digamos, no compartimos la mayoría de personas, espero, en este país, pero ciertamente existe y es lamentable, ¿no? Claro, pero incluso más allá de si es la creencia de la mayoría de la minoría, o sea, los derechos no están sujetos tampoco a eso. Estábamos revisando la web de Sconfa, por ejemplo, y encontrábamos dos cosas que a mí me llamaban la atención. La primera es que en las fotos de... lo menos interesante. Hay, por ejemplo, una declaración de fe que reúne cuál es la postura de este diplomado en relación a la familia, que obviamente es heterosexual, al consejero familiar y a los principios doctrinales, donde señalan que, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios revelada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, por lo tanto es palabra infalible, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a una interpretación sesgada, literal, ahistórica de la Biblia, ¿no? Que ya nos enseñó Boswell hace 40 años, fue manipulada para sancionar la homosexualidad. Y la otra cosita que a mí me resultaba interesante es que dentro de las fotos que colocan en la web nuestros amigos de Sconfa, aparece en la parte inferior, creo que no puedo acercar más, ¿o sí? A ver, en la parte, probablemente no lo vean, pero igual vamos a subir esta foto en el post del programa. En la parte inferior van a ver a una mujer cuarentona, muy bajita ella, que a mí se me hacía muy conocida, que es nuestra, no sé si la reconocen, nuestra amiga Carmen Moyo, que era una de las principales voceras contra lo que en su momento algunas personas llamaron la ordenanza Sodoma. Oh, por Dios. Ah, mira, qué interesante. No la había identificado. Que es una compañera de CIPROFAM, la Coalición Internacional Pro Familia. Bueno. O sea, en realidad estamos hablando que eso también de algún modo se trae abajo este mito de que los evangélicos conservadores son 800.000 que están por todas partes, porque vemos que en ese diplomado confluyen nuestros amigos de CREO, que son la Iglesia Bíblica Emanuel, que son los que financian las secciones de CREO en el país, nuestra amiga de CIPROFAM. Sí, yo creo que hay determinadas formas de ver que nosotros ya hemos visto que son bien eficaces en la medida de interrumpir avances normativos y políticas públicas, ¿no? Yo creo que el CREO es una parte de la forma como ellos estructuran su entrada al espacio público, porque claro, para ellos es bien poderoso decir que tienen testimonios de ex lesbianas, de ex gays, y lo usan para reproducir su mensaje discriminatorio, ¿no? Y digamos, ya hemos visto en nuestras campañas cuán poderoso es, digamos, o poderosa es la influencia del CIPROFAM para parar leyes justas, leyes que protejan los derechos de nuestras comunidades. Y lamentablemente, digamos, ojalá esperamos, al menos respecto de el CREO, Sconfa, sobre todo del diplomado y el uso de los logos del Ministerio de Educación y de San Marcos, que haya una investigación, ¿no? Cuando nosotros hicimos la presentación, digamos, acudió el congresista Carlos Brus a la conferencia de prensa y él se comprometió en la medida posible a hacer un proceso de investigación acerca de
por qué el Ministerio de Educación respalda en todo caso, o en todo caso que deslinde responsabilidad y que lo mismo haga la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, independientemente de si es que el Ministerio de Educación y San Marcos tienen o no que ver con este diplomado, ya el hecho que exista es peligroso. Y ¿cómo lo ves tú legalmente? Porque yo creo que podría intentarse algunos recursos legales porque están violando el principio de igualdad, el principio de dignidad de las personas, una serie de tratados internacionales. Sí, yo creo que el primer lugar, digamos, el solo ofrecimiento de una terapia reparativa contra la opinión técnica conlleva ya que tú puedas, digamos, hablar de un daño al derecho a la salud que podría merecer una acción legal. Aunque debo confesarte que en este país en el cual han prohibido la anticoncepción oral de emergencia en contra de la opinión de la Organización Mundial de la Salud, ya, o sea, tengo también como abogada o como cualquier, creo, abogado o abogada tendría sus severas dudas, porque en el derecho ciertamente no solo hay que tener la razón, sino hay que ver el marco institucional que sea capaz de obrar con justicia y dártela, ¿no? Y entonces uno puede matarse diciendo que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que estas terapias no son eficaces. Claro, la Organización Mundial de la Salud también dijo que la píldora del día siguiente, así llamada comúnmente, no tiene ningún tercer efecto, y sin embargo el Tribunal Constitucional obvió eso y prefirió creerle a los sectores más conservadores de inspiración religiosa. En esa medida, digamos, un abogado de derechos humanos tendería a ser más desconfiado de lo que en efecto es una vulneración al derecho a la salud. Pero otra cosa interesante es que esos sectores han mutado su discurso, porque ya ahora no van a los debates como en la Biblia a decir, pero la palabra de Dios dice tal cosa, sino que se han trasladado al mundo jurídico y a un falso discurso de los derechos humanos, porque dicen que ofrecen esas terapias basándose en la libertad de las personas para que elijan, ¿no? Y dicen, si una persona quiere elegir dejar de ser gay, ¿por qué ustedes les van a impedir que ejerza esa decisión? Sí, es cierto, como tú bien has dicho, los discursos han cambiado y ya no son, digamos, anclados en lenguajes religiosos, sino anclados en lenguajes de sociedad civil, de derechos humanos. Y entonces el gran derecho que se pone como derecho en conflicto es el derecho a la libertad religiosa, en otros casos para las manifestaciones el derecho a la libertad de expresión. Y es cierto que a nivel, digamos, de derecho comparado siempre ha habido una gran discusión de cuál en este conflicto, si uno admite que hay un conflicto de derechos, cuál debe primar, ¿no? Obviamente la visión de las defensoras y los defensores de derechos humanos, digamos, siempre es la más protectora de la dignidad de las personas, y nosotros creemos que ese tipo de cosas atenta contra el derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación, además de afectar el derecho a la salud de las personas, ¿no? Claro. Además, sí habría que recordar que tanto la libertad de expresión como la libertad de cátedra tienen no son restrictas, tienen claros límites planteados por la ley, ¿no? Justamente por eso logramos que Radio Capital tuviera que disculparse hace un año por las amenazas que hizo Philip Batros utilizando su señal. O sea, no es que sean derechos irrestrictos y que puedan hacer lo que les dé la gana. Sí, exactamente. Eso es una idea, digamos, que se pone en el discurso, pero yo creo que tú has recordado bien que todas y todos al vivir en sociedad tenemos derechos, y nuestros derechos tienen límites justamente en los derechos de las demás personas que también merecen ver cauteladas su dignidad y su derecho a la igualdad. Claro, y además hay todo ese rollo que a mí la verdad me molesta bastante, que he notado en las últimas semanas, en el marco de, digamos, toda esta polarización y conservadorización que hay del país, ¿no? Porque censuran a Garatea, Cipriani sigue intentando colocar sus garras sobre la católica, tenemos este diplomado homofóbico, o sea, hay una gran polarización alrededor de no sé si de lo religioso o de las manipulaciones de la fe, diría yo con mayor exactitud, y también hay una suerte de mensaje social en relación a que hay que ser tolerantes con quienes no preferirían muertos o encerrados en manicomios. Sí, hay, digamos, una visión bastante hostil, ¿no? Porque la palabrita tolerancia se ha usado para decir un poco como que te soporto, aunque preferiría que no estés, ¿no? Cuando en realidad lo que reivindicamos las defensoras y defensores de derechos humanos es el derecho de vivir todas y todos a la mejor plenitud y de convivir con el respeto a nuestras diferencias, ¿no? Pero digamos en el que todas y todos puedan vivir auténtica y libremente, y no en que te soporten. Porque, digamos, uno tiene derecho a expresar su orientación sexual y su identidad de género no solo de tu casa para adentro,
adentro, sino también en el espacio público. Y ese derecho que nadie, digamos, le cuestionaría a un ser humano heterosexual de preferencia hombre, porque las mujeres todavía tienen serias limitaciones, digamos, sí está en cuestión para otro tipo de sujetos de derechos. Yo creo que todo este discurso nos recuerda cuánto hay que avanzar todavía en igualdad, cuán necesaria es una legislación antidiscriminatoria que específicamente contemple la orientación sexual y la identidad de género como causales prohibidas de discriminación, que, digamos, para mucha gente quizás que mira tu programa es súper claro, pero a muchas personas en este país todavía no es tan claro que está prohibido discriminar por orientación sexual e identidad de género. Y creo que de eso va lo que ha pasado en estos últimos días. Exacto. Y además habría que comunicarles, justo Beatriz y yo tenemos una sorpresa para todos. El país fue evaluado hace 2 o 3 semanas, más o menos. El 2 y 3 de mayo, exactamente, a inicios de mes. A inicios de este mes, por el el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Hace unos días este comité emitió una serie de recomendaciones a nuestro país, recomendaciones que además son vinculantes a nuestro país, recomendaciones que el Perú tiene que cumplir, le guste o no le guste. ¿Yeah? Y una de esas recomendaciones es que debe aprobar legislación antidiscriminatoria específica que contemple la orientación sexual y la identidad de género como categorías prohibidas de discriminación, y que además debe generar políticas en contra de la violencia contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ¿no? Esa recomendación es súper poderosa porque en el Perú, tú lo has dicho varias veces, la comunidad LGBTI tiene una orfandad jurídica, es ciertamente la comunidad que menos protección legal tiene. Las mujeres hemos conseguido varias cosas, los grupos indígenas, las personas con discapacidades y grupos vulnerabilizados por los estereotipos sociales han conseguido reivindicar al menos marcos legales de algún tipo, pero la comunidad LGBTI no. Somos la única comunidad que no tiene absolutamente nada explícito. Sí, entonces hay todavía una chamba de aquí en adelante, digamos, que el Perú implemente las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, probablemente nos va a costar varios años de trabajo, pero las activistas y los activistas... Ya venimos varios años trabajando. Tenemos varios años en la lucha, y bueno, es bueno que la gente lo sepa, es bueno que la gente sepa que en instancias internacionales al Perú se le pregunta por la discriminación contra personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y yo creo que te lo comentaba, cuando la delegación peruana respondió, el ministro de Justicia le dio la palabra, en este caso al que es el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que lo primero que dijo ante la pregunta de discriminación fue, bueno, en el Perú las relaciones sexuales consentidas entre dos personas del mismo sexo no están penalizadas. Entonces, qué gran avance, 1920. Claro, exactamente, entonces claro, uno se pregunta si hasta además eso es algo que tú puedas decir en un foro internacional en teoría como algo que queda bien en tu país. O sea, ese sería un logro para el Caribe francófono, ¿no? Donde aún hay leyes antisomía. Pero acá habría que contarles a nuestros amigos del Ministerio de Justicia que esas leyes se derogaron hace casi 100 años. Exactamente, y que eso, que no esté penalizado, no es pues exactamente el gran avance normativo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno, digamos, yo estuve entre las personas que estuvo ahí en la sesión, cuando escuché eso, claro, uno se agarra la cabeza y uno dice, qué mal estamos para que el Estado crea que eso es una respuesta aceptable, ¿no? Y claro, el Estado también se defendió diciendo que habían políticas de no discriminación por cualquier otra índole, y que la orientación sexual y la identidad de género eran parte del paquete, cualquier otra índole. Y yo creo que el comité le ha dicho que cualquier otra índole es absolutamente insuficiente y que por eso tiene que tener legislación específica antidiscriminación. Exacto, y esto es además algo que el Estado peruano no puede seguir postergando. Justo en el marco de una de las reuniones de la última asamblea del comité, tanto Promses como MOL elaboramos un documento conjunto sobre la situación de los derechos de lesbianas, travestis y gays en relación al derecho a la salud en específico, y vamos a tener que seguir elaborando informes sombríos, reportes, hasta que el Estado peruano haga algo, porque seguimos esperando. Bueno, muchas gracias Beatriz por acompañarnos esta noche, y volvemos después de la pausa con Belisa Andía, la directora de Runa, protagonista de Lótzoro, para saber qué es lo que puede haber motivado a Albert Flores, de 20 años, a mutilarse los genitales. Regresamos acá en Conducta Impropia.
gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Durante la última semana, el conjunto de noticiarios han estado preocupadísimos por Albert Flores, un chico de 20 años que decidió mutilarse los genitales. La preocupación de los medios no era en realidad la salud de Albert, tampoco era cuál era la motivación. No. La preocupación de los medios era recuperar el pene que se había mutilado para que se lo vuelvan a implantar, francamente. Sobre este caso vamos a conversar con Belisa Andía, amiga ya de esta casa, casi caserita, y directora del Instituto Runa. Pero antes vamos a ver un video. Cómo se veía mi anatomía. Me daba mucha molestia verme en un espejo después de bañarme. No es que prefiriera ser mujer o prefiriera tener otro sexo. Lo que sí me incomodaba era ver eso. Tener algo entre las piernas, genitales, me incomodaba. Y estaba muy desganado porque pensaba que otra vez iba a hacer lo mismo, clientes y así, no aguantaba. Pensaba no tenía amigos, no era un muy buen trabajador. Y aparte de la anatomía que no me gustaba, me levanté, me bañé, salí en toalla, en mi cuarto tenía un espejo cuerpo entero, me paré frente a él y vi. La cólera me hizo que tomara esa decisión. En ese momento me cambié y fui a comprar anestesia. ¿A dónde? A una farmacia, donde compré 2 frascos de lidocaína. Tenía jeringas en mi cuarto, ya convencido de lo que tenía planeado hacer. Llegué a mi cuarto, me eché otra mirada en el espejo. Desnudo. Que más me convenció de lo que iba a hacer. Y como te repito, no es porque quiera ser del otro sexo, simplemente fue porque no me gustaba eso. ¿Y estabas bajo un efecto de alcohol, drogas? Ningún efecto narcótico, alcohólico, ninguno. ¿Tú consumes drogas? No, para nada. Pero en ese momento estabas lúcido. En ese momento completamente lúcido, completamente pendiente de lo que hacía. Obviamente porque mi pensamiento no era quitarme la vida.
pensamiento, lo que yo quería era solamente sentirme un poco más libre. ¿Normal? Bueno, para mí sí va a ser normal. Porque por lo que me han explicado los médicos, lo único que han podido rescatar es la vía urinaria para que puedas miccionar normalmente tus necesidades fisiológicas. Claro. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar de aquí a un par de años cómo vas a mantener una relación sexual? Bueno, no pienso en eso. Ahora estoy pensando en mi salud, en que normal pueda hacer mis necesidades fisiológicas normales. Eso es lo que para mí en este momento amerita. Después el resto para mí no tiene importancia. Ahora quiero seguir mi vida. Libertad. Albert lo que dice es que ahora sí se siente libre. ¿Libre de qué, Belisa? Bueno, buenas noches a tu público, primeramente. Sí, libre de un sufrimiento. No lo explicita, pero él se siente, tú lo ves en el semblante, se ve distendido, al fin se ha quitado un gran peso de encima, pero él mismo tampoco lo sabe. Son dos discursos completamente diferentes, el del periodista, que no termina de entender, y el otro que hablan de otra situación completamente. No, o sea, el periodista está aterrado porque no le cabe en la cabeza cómo alguien puede no desear tener un pene. Pero mira, él no se niega como hombre, tampoco quiere ser mujer, pero quiere ser un hombre sin pene. Y además la dimensión de la sexualidad la ha anulado completamente, no le interesa, no es ningún problema para él. ¿Y qué puede motivar esto? Es la encarnación de, no sé, la corporización de una teoría en la que damos fin a los sexos como forma de diferenciación, o es más bien un intento de acercarse, no sé, a algún concepto de pureza, de limpieza, sexualidad. Él refleja de alguna manera algún tipo de pensamiento de la sociedad, porque no vamos a decir que la sociedad tiene un pensamiento uniforme, ¿no? Él está reflejando algún tipo de pensamiento que tiene que ver con pureza, porque la sexualidad o relativo al sexo siempre se ha considerado pecaminoso, sucio, y en ese orden. Entonces él parece que ha relacionado estos conceptos con, digamos, su genitalidad. Y en esta época en que es un muchacho bastante joven, en que está el ímpetu de la vitalidad de su cuerpo, las hormonas en toda su potencia, cuando, digamos, ve de alguna manera erectarse su pene, devienen todas estas ideas de golpe. Entonces, ¿a qué ha asociado, digamos, la genitalidad? ¿Con qué ideas, digamos, que le producen temores, angustia? Entonces, no las clarifica, pero el resultado es ese, que se aliena de su propio cuerpo, se aliena de su sexo. Ese es el resultado. Ahora, esa relación que hay de enajenación en relación a la propia genitalidad, de rechazo a la propia genitalidad, es bastante usual en el caso de las personas transexuales, más bien, ¿no? Pero que lo que aspiran es justamente a convertir esa genitalidad, a darle forma a partir de hacia la genitalidad que aspiran para sí mismas, ¿no? Claro, hay una negación de la propia genitalidad, pero se ubican, digamos, en el espectro de los modelos de género. Pero este muchacho tiene otro pensamiento, porque, como te digo, ha anulado la parte, digamos, del sexo y de la sexualidad. Más se acerca al concepto de un ángel, ¿no? Un ser que es asexuado. Justamente la línea de la pureza y lo divino, ¿no? Yo pienso que ahí hay una fuerte influencia religiosa, conceptos religiosos. Y bueno, no sabemos mucho de su historia personal, porque si nos acercáramos a su historia personal podríamos ver por dónde va la cosa, ¿no? El entorno familiar, el entorno social, algún incidente en su vida. Es difícil saberlo con claro, pero pocos aunque igual, elementos. No sé, poniéndonos ya elucubrar, porque finalmente lo que estamos haciendo alrededor de ese caso es una elucubración, o sea, no tenemos más elementos de juicio que lo que han sacado los medios, que es, además, verán, bastante prejuicioso, ¿no? Pero
no sé, no será que también nosotros como sociedad tenemos como una obsesión en relación a la genitalidad y a encajar a las personas en las categorías de sexo, que más bien lo que hace este chico es liberarse de esas categorías, y la atención no la tiene él sino nosotros en entender en qué etiqueta le colocamos. Claro, el sexo está omnipresente en nuestra sociedad, en todo, y de alguna manera la sociedad se ha sexualizado más. Y él tiene, digamos, justo miedo, temores frente a esto, y estos modelos a los que se le impulsa, y él obviamente los rechaza, ¿no? De plano. ¿Qué categoría podría entrar el caso de Albert? Porque usualmente hablamos de personas transexuales, de personas intersex. ¿Alguna de esas categorías aplica en este caso? No, ¿O las pone a prueba? No, lo está negando de plano. No se ubica en ningún lado. Lo niega completamente. Porque él, como te digo, no aspira a ser una mujer, se considera un hombre. En ningún momento lo niega. Pero le molesta su genitalidad, le molesta, digamos, el ver su pene, sobre todo en estos eventos de erección que puede tener. Pero ¿qué significa? Yo creo que acá hay un mundo de símbolos que no logramos captar en esta primera instancia. Claro, solo a mí, por ejemplo, lo que me ha tocado mucho es que él menciona 2 o 3 veces en este video el concepto de la libertad, ¿no? Que se siente libre, que ahora sí está libre, que ahora sí está feliz, ¿no? Que ver su pene reafirmó su decisión de mutilarse, etcétera, ¿no? Siempre es que lo que genera, digamos, la parte, digamos, del sexo mueve una serie de impulsos y de vivencias corporales que para él le generan miedos, temores, angustias. Por eso, ¿cómo alcanzar a comprender, digamos, este mundo que él, digamos, ha recreado? Y sobre todo pienso yo que hay una carga religiosa muy fuerte en esto. Claro. Ahora, alrededor del caso de Albert, por ejemplo, teníamos a el policía que luego, mientras Albert estaba internado, buscaba desesperadamente el pene cercenado para que se lo vuelvan a implantar. Felizmente no lo han hecho, porque ahí sí creo que hubiera sido una tragedia. Pero ¿qué crees que hubiera pasado si es que realmente hubieran reimplantado ese pene? Bueno, él no le interesaba en lo más mínimo recuperar su pene, y creo que el policía era el angustiado, el frustrado en esa historia es el policía que no logró, digamos, el cometido de poder llegar a tiempo para poder reimplantarlo. Reimplantarlo hubiera sido una tragedia para este muchacho, y quizás hubiera sido una situación límite que lo hubiera llevado quizás al suicidio, porque él desesperadamente ha querido deshacerse, digamos, de sus genitales. Entonces, de alguna manera la sociedad ha estado tratando de imponer una condición, un cuerpo determinado, que él siempre ha estado negando. Aquí hay una lucha el cuerpo es un espacio de lucha, ¿no? Lo que debe ser un hombre, justamente ligado, digamos, al pene, que simboliza, digamos, la virilidad, digamos, el masculino, ¿no? Y simboliza el poder también. Que simboliza el poder. Pero tú ves que es un chico muy diáfano, muy sensible, parece un niño. Se ha estancado en una etapa, es un niño que no ha querido, digamos, asumirse como un adulto, como un hombre. Entonces, por eso mantiene ese carácter, digamos, infantil. Si tú ves sus expresiones, es un niño todavía. No ha querido crecer por alguna manera, y la evidencia digamos, de la erección en el pene quizás le hace, digamos, a él pensar que no quiere llegar a esa etapa, quiere ser siendo un niño. Quizás en esa etapa él ha sido feliz y algún incidente ha ocurrido en su vida que lo ha trastocado completamente. O sea, ¿sugerirías que este sería más bien un caso para el estudio, el análisis desde las ciencias médicas?
psiquiátricas, psicológicas? Sí, más para la psicología, el psicoanálisis, indagar, digamos, en esta dimensión del subconsciente. Bueno, aunque también creo que tendría que ser una suerte de insumo para repensar también los límites del género, ¿no? Y qué tanto dependemos de la genitalidad para concebir la idea de hombres y de mujeres, ¿no? Que también nos termina poniendo en jaque a todos, creo. Claro, pero sabes que el género se materializa en el cuerpo. Pero de qué manera esta, digamos, concepción que tenemos del género, hasta qué punto es posible que modifique nuestros cuerpos, porque el límite es la propia vida. No podemos modificarlo de tal manera que vaya con nuestra propia vida. Pero incluso llegan a esos extremos. Porque si este chico no hubiera tenido la asistencia adecuada, hubiera terminado con su vida. Claro, a pesar que entrado, tuvo una serie de claro, cuidados, sí, ¿no? sí. Porque desinfectar, esterilizar los instrumentales, anestesiarse, o sea, digamos, una decisión improvisada no era. No, él lo había estudiado porque tenía conocimientos de enfermería, de asepsia, entonces él ha ido a lo seguro. Claro. Bueno, yo creo que el caso de Albert en realidad da para un análisis mucho más profundo, espero que también desde las ciencias sociales y desde los activismos en realidad. Gracias por acompañarnos, querida. Se quedó corto el tema. Sí, pero dime. No, sí, estábamos hablando de la intervención de la psicología, de la psicoanálisis, pero en realidad yo creo que este es un campo más de las ciencias sociales. Lo determinante que son algunas ideas rectoras en la sociedad, no solamente en muchos órdenes, en economía, sino también en los cuerpos. Sí, sí. Bueno, pero además todos llevamos nuestros cuerpos en relación a lo que aprendemos socialmente. O sea, no estamos vinculados, somos sujetos sociales justamente por eso, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que en realidad el caso de Albert da muchos insumos para cuestionarnos a nosotros mismos, incluso como activistas, ¿no? Y como persona transgénero también, a mí me ha dejado bastante impactada y te provoca una reflexión también sobre los caminos que uno toma. Sí, ¿no? Y sobre, además, la relación entre cuerpo, sexualidad, genitalidad, identidad, deseo, pulsiones. Es algo que no solemos reflexionar, simplemente las dejamos de lado y nos enrumbamos como sea en la vida. Creo que tendríamos que hablar en realidad con más profundidad de esto. Veamos de agendar un panel o una entrevista mucho más larga en los próximos días, pero sí creo que el caso de Albert da para muchísimo más análisis. Y yo seguí procesando todavía. Sí, tenemos que seguir procesándolo porque les cuento que Belisa y yo recién hemos visto el video del caso hace un par de horas, cuando estábamos acá en el canal, y ambos hemos quedado en shock y estamos aún terminando de procesar, así que estos han sido en realidad unas primeras impresiones. Y la que parece que no está ya en sus primeras impresiones, sino en una fase final, pero de misoginia y homofobia, es nuestra campeona de bots, Kina Malpartida, que esta mañana no tuvo mejor idea que sugerirle a un hombre que se meta sus palabras al ano. Y esta frase, que para algunos fue un derechazo, fue un knockout, no es más que la expresión de lo que nuestra sociedad considera terrible, asqueroso, abominable. Nuestra sociedad considera terrible, impensable, inadmisible la idea de un ano masculino siendo penetrado por cualquier cosa. Por eso es que mandamos a la gente, para que se ofenda, a que se meta algo al poto, ¿no? O en ese caso, al ano. Y este dispositivo machista, homofóbico y también misógino es el que reproduce finalmente Kina Malpartida. Kina, que además tenía la posibilidad de demostrarnos que era posible ser mujer de modos muy distintos al estándar de la Cenicienta del cuaderno de Stanford. Sin embargo, con su insistencia casi obsesiva, diría yo, por reafirmar que le gustan los hombres y que ella es bien mujercita y que no sé qué, no sé cuánto, y ahora con esta frase con un trasfondo misógino y homofóbico, lo único que nos demuestra es que en realidad es muchísimo más cómodo seguir en el status quo y
tener una conducta bastante ídolo de barrio. normalizada, ¿no? Un ídolo de barrio. Efectivamente, Kina es un ídolo de barro. Pero bueno, vamos a ver qué nos responde, porque fácil que nos manda a meternos nuestras decisiones quizás a algún lugar más feliz. Pero bueno, eso es todo. Eso ha sido Conducta Impropia, un programa que probablemente les incomoda a algunos y pueden meterse también nuestras declaraciones, no al ano, a la conciencia, espero, a la mente, al cerebro, donde crean conveniente. Yo preferiría el cerebro, la verdad. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche. Estamos preparando una investigación que promete para la próxima semana. Yo soy Gio Infante y si desean ver los programas anteriores pueden entrar a conductaimpropia.lamula.pe. Eso es todo por hoy y en esta edición nos acompañó en los controles Esteban Marchand. Buenas noches. Baby.